Bueno, vamos entonces ya a iniciar, respetando ya también los tiempos que teníamos previstos. Muy buenas tardes a todos. Gracias por conectarse hoy con nosotros a nuestro webinar ¿Qué implica ser resiliente? Bienvenidos y esperamos que sea de provecho para todos ustedes. Como primera medida, pues me presento, soy María Jimena Ramírez, soy psicóloga, especialista en gerencia de talento humano, con aproximadamente 15 años de experiencia en áreas de gestión humana. Actualmente soy consultora de la empresa HPI. Para quienes no nos conocen, HPI, Human Perspectives International, es una empresa que lleva una trayectoria de aproximadamente 35 años en diferentes países, con presencia en diferentes países. Nosotros abordamos todos los temas de talento humano y acompañamos a las empresas y a sus clientes en temas de desarrollo de talento y manejamos temas como valoración de talento, assessment, transición de carrera, coaching, consultoría, entrenamiento y también manejamos soluciones tecnológicas enfocadas en temas de talento humano. El día de hoy nos acompaña Alejandra Rincón. Ella es psicóloga, ella es especialista en desarrollo humano, coach y también es facilitadora certificada con más de 15 años de experiencia en firmas de consultoría, apoyando temas de talento humano en organizaciones en Colombia y en algunos países de Latinoamérica. Entonces, pues ya con esta introducción, doy paso pues a Alejandra para iniciar nuestro webinar del tema de resiliencia. Esperamos que sea pues de gusto de todos y vamos a tener el chat abierto con el fin de recibir sus comentarios, sus preguntas, las cuales abordaremos finalizando nuestra presentación del día. Entonces, bienvenidos ustedes y bienvenida Alejandra. Gracias, María Jimena. Bueno, muy buenas tardes a todos. En verdad que les agradezco mucho por el tiempo que han tenido para conectarse con nosotros esta tarde. Sé que muchos estaban en sus temas de trabajo, otras personas obviamente con temas de familia, pero en verdad que nos es grato poder estar con ustedes hoy y que hayan tenido este espacio para poder compartir con nosotros conocimiento. Bien, entonces quisiera iniciar haciendo como un abordaje de lo que vamos a tratar en nuestra conferencia, en nuestro webinar. Y primero que todo es pues, que podamos tratar por qué vamos a hablar de resiliencia. Básicamente, pues tiene que ver no solo con la pandemia y la situación que estamos viviendo hoy día, sino pues en general la vida, nosotros como personas, en nuestras relaciones, en nuestras organizaciones, en el mundo en general, pues estamos expuestos siempre a situaciones de cambio y estos cambios nos impactan de una u otra forma. ¿Por qué resiliencia? Porque es muy importante justamente poder tener las habilidades que nos permitan afrontar esos cambios de manera efectiva y poder asimismo salir adelante en esas situaciones desafiantes. Vamos también a hablar un poco sobre qué implica ser resiliente. Y cuando hablo de qué implica es porque muchas veces, y escuchamos en diferentes contextos que nos dicen, bueno, hay que ser resilientes, tenemos que empezar a trabajar en resiliencia, pero en realidad, ¿qué es resiliencia? Eso no es muy claro para muchas personas y bueno, justamente el objetivo de hoy también trata pues de clarificar ese punto. Y finalmente estaremos también desarrollando un tema asociado a cómo nosotros podemos crecer en nuestra resiliencia. Todas las personas en cierta forma tenemos unas habilidades para ser resilientes, algunas más fuertes que otras, pero justamente, y es parte del valor que nosotros queremos agregar hoy como HPI, es poder contarles sobre una estrategia y una herramienta que hemos estructurado para poder medir justamente la resiliencia, las habilidades que la componen y así determinar planes de acción o planes de desarrollo. Bien, antes de entrar ya como en materia de lo que es resiliencia, quisiera hablarles un poco sobre el contexto que enmarca este tema, porque hoy estamos hablando de resiliencia. Y eso es justamente lo que tiene que ver con salud, pero no salud entendido desde la no, desde la ausencia de enfermedad o la no enfermedad, o solamente desde un aspecto físico, ¿no? Hoy día, por ejemplo, con todos los temas de la pandemia, evidentemente estamos adquiriendo mucho cuidado en términos de no adquirir el virus, de tener pues todo nuestro equipo de bioseguridad, pero eso es muy desde el aspecto físico y desde la no enfermedad. La invitación que queremos hacerles hoy es que también pensemos en salud como salud mental.
que lo damos como un proceso integral. Bienestar, no solamente físico, sino bienestar desde lo emocional y desde lo psicológico. Y ahí los temas de resiliencia cobran total sentido porque a través de la resiliencia es como nosotros vamos a lograr aprovechar ese potencial que tenemos, no solo para responder hoy a las condiciones de mercado, de contexto, de mundo que tenemos, sino también para prepararnos a todo esto, a lo que nos vamos a venir enfrentando en un futuro y a todo lo que nos implican los cambios que vienen y que vamos a tener que responder como personas, como familias, como empleados. Bien, el reto que nos ha planteado la pandemia ahora, pues tiene que ver con muchos temas, no solo físicos, sino de salud mental. En muchas investigaciones, digamos que lo que prácticamente se ha planteado es que en términos de salud mental, muchas de las afectaciones que tenemos se han incrementado entre un 35 y un 50% después de la pandemia. Y si bien las organizaciones están haciendo desde talento humano y sus áreas de bienestar controles para mejorar los temas de salud, ¿no? Desde de bienestar, tenemos que todavía hacer un esfuerzo mucho mayor para trabajar en temas de salud mental. Se ha encontrado que múltiples enfermedades han venido surgiendo y obviamente eso pues impacta nuestro desempeño en temas de la organización, temas de ansiedad, temas de estrés, que incluso se ha llegado a desencadenar el síndrome burnout a partir del teletrabajo. Casi que el 73% de los empleados ha desarrollado síndrome de burnout justamente por todos la jornada laboral que ha tomado pues unas horas bastante amplias. El duelo y la depresión por pérdida no solamente de vidas ante la pandemia, sino muchas personas han perdido su trabajo con esta condición actual. Y eso también ha desencadenado en temas como violencia intrafamiliar a raíz del confinamiento, trastornos mentales y bueno, temas de suicidio. Pero la idea no es llegar a seguir creciendo en este indicador, sino que justamente a partir de nuestra gestión como líderes en casa, desde talento humano, podamos empezar a desarrollar estrategias que justamente nos permitan desde la resiliencia fortalecernos en salud mental. Bien, ¿y qué es entonces resiliencia? Para hablar de resiliencia, quisiera hacer acotación a una metáfora, a la metáfora del bambú japonés. El bambú japonés es una planta que tiene unas raíces súper fuertes. Es una planta que gracias a esas raíces logra 30 metros de altura y se caracteriza porque su caña es muy fuerte. Esta caña incluso es usada para construcción de viviendas y bueno, otros implementos, pero es tan fuerte y a su vez tan flexible que le permite justamente moverse con el viento. Y la traigo pues como una metáfora porque de eso se trata la resiliencia y de eso se trata que nosotros seamos resilientes y es que podamos desarrollar unas raíces tan fuertes en términos de estas habilidades que vamos a tratar hoy para que podamos justamente adaptarnos fácilmente a esos movimientos de cambios que vamos a tener en diferentes ámbitos de nuestra vida. Y lo digo nuevamente no solo por la pandemia, sino por múltiples cambios que experimentamos como seres humanos en nuestras vidas y que a su vez nos permita crecer tanto y avanzar tanto en nuestra esencia humana y en nuestra esencia profesional o organizacional, que podamos justamente hacer frente a todos los desafíos que tengamos. Entonces, la resiliencia es básicamente ese atributo que definitivamente marca nuestra existencia, es muy necesario tenerlo y nos permite no solamente adaptarnos positivamente a una situación de desafío, a un cambio, sino además de eso, recuperarnos, lo pongo allí en negrilla, y salir fortalecidos. Salir fortalecidos es que no solamente superé esa situación compleja, esa situación de adversidad, ese desafío, sino que además aprendí de él, además adquirí unas nuevas habilidades que me permiten poder enfrentar situaciones a futuro y ser mucho más efectivo en mi gestión, tanto personal como a nivel profesional. Bien, ¿y qué entonces involucra pues este tema de la efectividad personal? Seguramente, bueno, vamos a tener muchos ejemplos en la vida, pero quise traer a colación uno, y es Martin Luther King, que todos seguramente conocemos,
Y es un gran ejemplo de resiliencia porque fue una persona que luchó por los derechos civiles de los norteamericanos en una situación muy compleja a nivel de historia, que fue toda la discriminación racial, y luchó y finalmente pues logró pues mucho de lo que hay hoy día y justamente también fue Nobel de Paz. Entonces yo quisiera que ahora justamente en donde ustedes están allí sentados puedan pensar en alguna persona que sea muy cercana a ustedes, puede ser en su contexto familiar, puede ser en la empresa, algún compañero de trabajo, alguien de pronto que ha marcado su vida a nivel de líderes en la organización o a nivel de docentes, no sé, y que se caracterice y ustedes admiren por esa capacidad de resiliencia de esa persona. Que podamos pensar, bueno, ¿qué tiene o qué tenía esa persona si ya no está con nosotros? ¿Qué tiene esa persona que tenía que la hacía tan resiliente o que la hace tan resiliente, que le ha permitido superar tantos obstáculos, que a pesar de las dificultades ha logrado salir adelante? Seguramente muchos van a coincidir en que estas personas resilientes se caracterizan porque normalmente declaran y hacen posible que las cosas sucedan, aunque los demás pensamos que sean imposibles. Generalmente son personas, y lo pongo allí en rojo, declaran y hacen posible, son personas con determinación, son personas que dicen voy a hacer esto a pesar de las barreras que se me planteen, a pesar de los obstáculos que tenga, voy a salir adelante con esto que me he propuesto. Y con esa determinación logran lo que se han propuesto. Y los demás de pronto decimos, bueno, es muy difícil, no, tal vez no lo logre, está loco o loca, pero finalmente son personas que logran sus propósitos por una serie de habilidades y de capacidades que son las que les quiero contar hoy en esta tarde. ¿Qué tipo de habilidades entonces tienen o hablamos cuando tratamos el tema de resiliencia? Básicamente hablamos de tres grupos de habilidades. Tenemos unas habilidades de pensamiento. Este tipo de habilidades o este conjunto de habilidades es muy importante porque es prácticamente la manera en cómo nosotros concebimos la adversidad, la manera como nosotros concebimos los cambios. Y la manera en cómo nosotros pensamos y concebimos esos cambios determina totalmente la manera en cómo nos sentimos y cómo actuamos frente a ellos. Por eso son las primeras que aparecen en este esquema y tienen que ver mucho con esa interpretación que hacemos de la realidad. ¿Sí? Un poco un ejemplo aquí es si vemos un día nublado, ¿cierto? Que generalmente ahora es más seguido en Colombia. Si vemos un día nublado, vamos a pensar seguramente, bueno, va a llover, qué aburrido, no voy a poder hacer muchas cosas, ¿cierto? Pues bueno, hay personas que de pronto disfrutan más los días lluviosos, pero cuando es un día nublado generalmente pensamos eso. ¿Y cómo nos sentimos? Como que nos da pereza, nos da aburrimiento. ¿Y qué hacemos? Si estamos en un fin de semana, bueno, seguramente nos quedamos en cama, o si estamos entre semana, tal vez optemos por no salir. Entonces, démonos cuenta que la manera en cómo pensamos y cómo percibimos esos cambios, esas situaciones desafiantes o de adversidad que tenemos que enfrentar, determina totalmente la manera en cómo los vamos a afrontar. Un segundo grupo de habilidades tiene que ver con las habilidades de capacidad. Estas habilidades de capacidad están asociadas a todos los recursos internos que tenemos como seres humanos para afrontar las situaciones de adversidad o desafiantes. ¿A qué me refiero cuando hablo de recursos internos? Son nuestras características de personalidad, nuestros rasgos de personalidad, nuestros valores, nuestros principios, nuestras emociones, y aquí juega un papel súper importante la inteligencia emocional. Y también está mucho el contexto, que es determinante para un ser humano porque es el que también influye en la manera en cómo nos desarrollamos, y en contexto está nuestra familia, nuestros compañeros de universidad, de trabajo, los diferentes ámbitos donde nos movemos. Y estas personas también hacen parte de estas habilidades de capacidad porque son quienes en un momento dado nos ayudan a superar situaciones complejas. Y un tercer grupo tiene que ver con las habilidades para la acción. Las habilidades para la acción ya son propiamente los comportamientos que nos permiten mantenernos y salir adelante frente a situaciones de adversidad o frente a situaciones de cambio. Entonces, estos tres grupos de habilidades, todos las tenemos, algunos
en un mayor, digamos, grado que otras, y son las que determinan que nosotros podamos ser resilientes. Algunas, dependiendo de qué tan desarrolladas las tengamos, podrían entonces ser potenciadores de esa resiliencia o en otros casos limitarla. Y por eso es tan importante que podamos hoy dedicar este espacio para conocer un poco cómo podemos desarrollarlas para potenciar nuestra resiliencia. Entonces vamos a hablar un poco sobre cada uno de estos grupos de habilidades y digo un poco porque, bueno, podríamos profundizar muchísimo y quedarnos horas hablando de cada una, pero bueno, el tiempo no nos da, entonces voy a tratar de resumir como lo más importante de estas habilidades, como para que ustedes puedan dar una idea de lo que significan y seguramente luego en otros espacios en sus organizaciones podremos generar unos tiempos distintos para ampliar un poco más la información sobre cada una. Bien, entonces sobre las habilidades de pensamiento, cuando hablamos de habilidades de pensamiento, tocamos un concepto clave y es el optimismo realista. ¿Qué es el optimismo realista? Es justamente la balanza entre un optimismo soñador, ¿no? Es como el que la persona que dice, todo va a salir bien, todo es color de rosa. Y el otro extremo, que es el pesimista, que es el que dice, nadie va a salir de esta, todo va a ir muy mal, nadie se va a recuperar de esta situación. El optimista realista es justamente el medio, es el que dice, bueno, ok, sí tenemos unas situaciones de mercado, tenemos unas restricciones, hay ciertas amenazas, pero también tenemos unas fortalezas, tenemos unos recursos, y es la persona que generalmente dice, ok, pasa esto, pero ¿y si hacemos tal cosa? ¿Y si desarrollamos tal otra? ¿Y si pensamos en otra? Es siempre una persona que ve ante situaciones complejas o de cambio, ve posibilidades. Ese es el optimista realista, sin desconocer obviamente las restricciones que tenemos en el ambiente o en el contexto. ¿Y qué significa entonces ese optimismo realista o cómo lo podemos desarrollar? Hay dos habilidades concretas aquí y tienen que ver con una comprensión de la realidad y otra con la visión de futuro de muchas posibilidades que tengamos para desarrollar o enfrentar esa situación. ¿Cómo desarrollamos la comprensión de la realidad o qué sugerimos nosotros que podemos hacer para poder tener esta habilidad mucho más amplia y desarrollada? Bien, básicamente hablamos acá como de los dos principales elementos. Uno es evaluar las situaciones de adversidad o de desafío, me gusta más llamar a mí desafío, con objetividad. ¿Esto qué significa? Que podamos tener múltiples fuentes de información frente a un suceso que nos esté en este momento impactando. Es decir, si ustedes en su organización quieren saber cómo está la organización en términos financieros, no solamente es quedarse con, bueno, la lectura de los estados financieros, es también ver qué está pasando a nivel de consumidor, cómo están sus indicadores de ventas, cómo está el mercado y la industria, que pues obviamente de la que ustedes o de la que su organización hace parte. A nivel mundial, qué políticas de pronto se están generando en términos de ese mercado que ustedes abordan. Entonces, para evaluar con objetividad la realidad o esa situación de desafío que vamos a enfrentar, es muy importante que podamos llenarnos de información de diferentes fuentes para poder tener con objetividad un mapa, un panorama que nos permita generar estrategias mucho más aterrizadas. Y tener un plan B significa justamente que cuando yo ya tengo esa objetividad, esa realidad aterrizada, pueda definir estrategias. Nosotros generalmente hacemos obviamente una estrategia para abordar una situación, pero muy pocas veces hacemos un plan B. Esto es, ¿qué pasa si con esta estrategia que yo me pensé no funciona? Y si no funciona, ¿qué voy a hacer? Justamente el plan B es ese, es un plan B, es como esa opción en la que yo puedo soportarme en caso de que mi plan A o mi primera estrategia no funcione, y entonces yo pueda enfocarme en ese otro recurso con mis mismas, digamos, materias primas, con mis mismos recursos, con mis mismos equipos de trabajo. Acá hay un ejemplo muy claro en la industria y es aquellas compañías que inicialmente estaban desarrollando en cadenas de producción, por ejemplo, licor, y luego en su plan B, bueno, han tenido que reusar este material o todos estos equipos
para producir gel antibacterial, por ejemplo, o compañías que desarrollaban billutería y con toda esta maquinaria, como plan B, han tenido que desarrollar equipos de bioseguridad. Es parte como de justamente tener ese plan que nos permita responder ante una situación compleja y eso es lo que más nos ayuda a ser resilientes. En términos de visión de posibilidades, bueno, aquí se trata básicamente también de dos elementos. Algo que nos ayuda mucho a tener visión de posibilidad es capitalizar nuestros aprendizajes. ¿A qué me refiero con esto? Es que, bueno, las personas nos hemos enfrentado a muchas situaciones a lo largo de nuestra vida y algunas han sido muy complejas, otras no tanto, pero de todas esas situaciones hemos aprendido. Entonces, ante una situación como la que vivimos hoy día, es vital que podamos hacer un recuento de eso que hemos experimentado en el pasado y canalizar, capitalizar, recoger esos aprendizajes que tuvimos y que de pronto hoy nos permiten ser mucho más efectivos. Decimos, bueno, ¿cómo respondimos, por ejemplo, en una situación de mercado donde cayó el precio del petróleo? ¿Cómo han hecho otras compañías cuando han estado en quiebra? ¿Cómo hice, desde un tema personal, cómo superé una situación de pérdida y ahora estoy enfrentándome de pronto a otra y tomo esos recursos y eso me permite ser más resiliente? Y también es muy válido y ayuda mucho enfocarnos en lo positivo y en las oportunidades. Aquí, como seres humanos, tenemos una tendencia, es muy natural, a fijarnos siempre en lo negativo, ¿no? En nuestras organizaciones, cuando estamos con nuestros equipos, incluso, siempre vemos es lo que hace falta o lo que está mal hecho, pero muy pocas veces reconocemos las cosas que la gente está haciendo bien o que incluso nosotros hemos hecho bien, ¿no? Siempre estamos es como buscando qué le falta o qué hemos hecho mal. Y acá pues les traigo un ejemplo, también una metáfora de el cuadro torcido. Cuando uno ve un cuadro torcido, ¿a quién no le incomoda ver un cuadro torcido? Generalmente uno ve el cuadro, entonces uno se fija en su cuadro y rápido quiere como ubicarlo y organizarlo. Pero resulta que cuando nos fijamos en el marco torcido, estamos perdiendo de vista la obra de arte que hay en el cuadro. Y asimismo nos sucede con las personas y con las situaciones. A veces por solamente enmarcarnos en esto que no está bien, en lo malo de la situación, en lo difícil de la situación, pues perdemos de vista la oportunidad que representa y las cosas buenas que podemos sacar de ella. Entonces, aquí es muy importante desarrollar y tratar de orientarnos desde nuestro cerebro, programarnos a ver lo positivo de las cosas. Un ejemplo clave aquí es la historia de Steve Jobs, y ahí los invito como a ver la película que salió de su biografía, y es una persona que justamente logró lo que logró gracias a que capitalizó los aprendizajes que tuvo tras todas las pérdidas y las negativas que encontró en mercado. Y justamente por enfocarse en lo positivo y en las oportunidades fue que lo que pues logró lo que pudo alcanzar. También muchas organizaciones aquí en términos del teletrabajo intentaron en un comienzo este tipo de modalidad de trabajo, pero luego la dejaron porque no les funcionó. Ahora con la pandemia, pues tuvieron que retomarla, pero ya la retomaron de una manera distinta. ¿Por qué? Porque capitalizaron los aprendizajes de esa experiencia que tuvieron y ahora lo hicieron mucho mejor. Y además están viendo en el teletrabajo una oportunidad de hacer miles de cosas que no podían y que no habían pues descubierto antes. Entonces es otra manera también de ejemplificar cómo podemos surgir a partir de visualizar ese futuro y tener una comprensión muy objetiva de la realidad. Bien, veamos entonces ahora qué significa el siguiente grupo de habilidades, que son nuestras habilidades de capacidad. Aquí encontramos 4 habilidades básicamente. Uno tiene que ver, pues, los valores que son, digamos, ese marco de ética y moral que rige, pues, nuestras acciones y nuestras decisiones. La eficacia personal, y es la convicción que tenemos de que podemos hacer algo de cierta forma y vamos a lograr esos resultados que deseamos. La posibilidad de construir relaciones con otros y conformar una red de apoyo, generar alianzas, es una habilidad importante en temas de resiliencia porque, bueno, nos ayuda justamente a crear lazos para salir adelante. Y otra habilidad importante tiene que ver con nuestro bienestar personal, cómo cuidamos de nosotros mismos, de nuestra energía vital y de nuestras emociones.
Entonces, bien, en situaciones de adversidad o en situaciones de desafío, es muy importante que podamos actuar bajo principios éticos de manera incondicional. Y cuando hablo de esto es porque cuando a veces el ser humano está bajo situaciones de presión y sobre todo en situaciones de cambio o que no tiene precedentes y no sabe cómo actuar, a veces dice, bueno, pues yo me salvo, miro cómo salgo adelante, no me importa qué pase con los demás. Y esto sucede en muchos niveles, tanto en organización como en instituciones educativas, bueno, en fin. Eh, Esto implica que busquemos desarrollar acciones que no nos vayan a perjudicar a nosotros, pero que tampoco perjudiquen a los demás, siempre actuando bajo el principio ético y moral. Y también ayuda mucho que podamos retroalimentarnos de manera continua sobre qué tan congruentes somos con esos valores que estamos predicando, ¿no? Y acá un ejemplo claro es, por ejemplo, estas personas que son como los asesores de presidencia. eh, entonces son esas personas que dicen, no, esto no lo estabas, dijiste esto y estás haciendo otra cosa, no te muevas así, ese no eres tú. O sea, es muy importante que podamos tener en nuestro contexto cercano alguna persona en la que podamos confiar, ya sea algún familiar o un coach organizacional, que nos diga justamente cómo estamos actuando y qué tan congruentes estamos siendo, porque si somos líderes, incluso ejemplo de un equipo, pues esto es muy, muy observado. En términos de la eficacia personal, eh, es muy, muy importante para ser resilientes el poder desarrollar conocimientos y habilidades propias de la situación a la que nos estamos enfrentando. En el caso, por ejemplo, de la pandemia, muchas organizaciones pues están migrando a temas digitales. Y hay personas que dicen, bueno, yo no estudié eso, ok, no lo estudiaste, pero ahora se requiere y necesitas empezar a desarrollarlo. De pronto otras personas dicen, bueno, no, pero es que ese no es mi cargo, eso no es mi rol, yo no hacía eso, ok, pero ahora las condiciones de mercado, los clientes te piden hacer ese tipo de cosas y hay que hacerlas. Una manera de ser resilientes es ser flexibles en cuanto a esos conocimientos que necesitemos para el contexto desafiante que tengamos que enfrentar, ¿no? Y acá los invito también desde una perspectiva de desarrollo a pensar no como la competencia y la habilidad que tengo para enfrentar esa situación, sino a nivel de potencial. ¿Qué potencial puedo yo tener para enfrentar esa situación? Y obviamente eso nos va a permitir poder desarrollar muchísimos más conocimientos y habilidades de los que tenemos. Y también otro elemento importante es a poder hacer un abordaje de esas situaciones complejas en dos sentidos. Uno, con micropasos, es decir, yo no puedo enfrentar una situación desafiante en su totalidad haciendo un cambio radical de muchas cosas, sino ir paso a paso. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro se resiste justamente al cambio cuando siente pérdida de control. Si yo voy a abordar una situación de un cambio como muy abrupto, ya lo necesito hacer, quiero ir ahora a producir gel antibacterial y lo voy a hacer de la noche a la mañana, obviamente voy a encontrar resistencias. Entonces, lo importante aquí es, vamos paso a paso, ese gran reto, ese gran desafío, pongámoslo en etapas pequeñas para ir alcanzando, tener como victorias cortas, pequeñas, y paso a paso ir logrando ese propósito que me estoy esperando. Entonces, eso ayuda mucho. Y también focalizarnos en soluciones, no en el problema, ¿no? Tendemos también a decir, bueno, es que, pero es que, ¿no? Las organizaciones les llamamos esquizofrénicas porque es que no tengo, es que me falta, es que tal cosa. No, es pensar en soluciones. Es, bueno, no hay esto, ok, pero ¿y entonces qué podemos hacer? Es el easy del optimismo realista. Red de apoyo. ¿Cómo podemos construir una red de apoyo más amplia y más fuerte? Esto significa que a veces estamos muy en nuestra zona de confort y muy cercanos como a las personas con las que hemos construido una relación durante años, obviamente, y eso pues nos hace sentir en confianza, pero es muy importante que también podamos empezar a pensar en otro tipo de interacciones que el día de mañana o incluso hoy pudiesen ser importantes para afrontar estas situaciones de desafío, porque de pronto esa persona tiene otra serie de habilidades que yo no tengo y me puede complementar, ¿no? Entonces, en temas, por ejemplo, internos y de organización, es como yo puedo, siendo, por ejemplo, de talento humano,
puedo ir a un área de marketing y decirle, oye, ¿tú cómo verías este programa desde consumidor, por ejemplo? O que yo me vaya al área de ventas y le diga, bien, ustedes en términos de producto y de esto, ¿cómo lanzarían mejor este proyecto? Y es un poco como nutrirme de esas otras personas y esas otras opiniones para tener una red amplia que me permita poder seguir creciendo. A nivel de industria hay múltiples ejemplos, muchas organizaciones se han aliado para construir producto que les beneficia a ambos, o sea, un gana-gana. Entonces, por ejemplo, la industria de la tecnología se ha aliado con temas de cadenas de producción y han desarrollado unas plataformas súper interesantes para las personas que están en retail, por ejemplo. Entonces, ha sido como una construcción conjunta y de esfuerzos, que es lo que nos permite este tema de alianzas y de red amplia y fuerte. Y también la red de apoyo nos permite o nos ayuda a ser resilientes en la medida en que podemos compartir con estas personas que conocemos dudas, temores o victorias. Es muy importante que esas personas que nos conocen en casa, en nuestra familia, en nuestro trabajo, o los pares con quienes trabajamos, nuestros líderes, pues también ellos sean un apoyo, una base en quien nosotros podamos confiar aquellas cosas que de pronto no sabemos cómo enfrentar, porque ellos tienen otras perspectivas o han tenido otra serie de experiencias y resultan ser muy nutritivas al momento de enfrentar una situación. Pueden ser muy aportantes. Bien, y en términos del bienestar personal, es muy interesante el abordaje desde lo emocional y desde lo físico, como el reconocer y validar nuestras emociones y las de los demás. Estamos tan involucrados en el día a día que olvidamos muchas veces preguntarnos, bueno, ¿y cómo se estará sintiendo fulanito con respecto a este cambio? O me enteré que en su familia alguien perdió su trabajo, ¿qué estará pasando ahora esta familia? ¿Cómo lo estarán manejando? ¿Sí? O sé que este líder está teniendo algo de dificultad para generar seguimiento con su equipo de trabajo. Quisiera saber cómo se está sintiendo. Es muy importante valorar ese tipo de emociones en los equipos, en la gente con la que estamos trabajando, porque pues es lo que también nos permite entender y empatizar con la realidad que tenemos y sentir que hay otros que pueden estar experimentando lo mismo, y eso nos ayuda como a salir adelante. Y en términos de lo físico, el aprender a desconectarnos es súper fundamental. Desconectarnos para almorzar, dejar de trabajar para tener nuestro espacio de almuerzo, para poder descansar en la noche o para tomar un espacio y relajarnos con nuestra familia. Eh, Estos temas de bienestar son muy importantes en términos de la resiliencia, porque si no tenemos la energía física ni emocional para enfrentar los retos, pues va a ser muy difícil en realidad implementar esas estrategias que estamos pensando, que estamos implementando. Aquí, por ejemplo, algunas organizaciones han hecho algunos programas, como por ejemplo bloquean las agendas de las personas en el horario del almuerzo. El presidente manda que se bloquee este espacio para un poco invitarles a decir, oye, es hora de que almuerces, tómate el espacio, desconéctate, ¿sí? Y otros incluso hacen seguimiento, como que al cierre de la jornada dicen, bueno, ¿quiénes están conectados? Y a los que están conectados les llaman y les dicen, oye, te veo conectado, ¿qué pasa? ¿Necesitas ayuda? ¿Qué estás resolviendo? Y es un poco también un mensaje para decir, bueno, me interesa tu bienestar y qué puedo hacer por ti para ayudarte también a manejar ese aspecto. Ok, y ya en el último grupo, que son las habilidades para la acción, entonces tenemos aquí también cuatro importantes habilidades. Una es la perseverancia. La perseverancia es básicamente cuando tenemos un enfoque permanente en lograr un objetivo que nos hemos propuesto. La adaptabilidad es cómo nosotros vemos venir un cambio, respondemos a ese cambio, pero también logramos ajustarnos a lo que el cambio nos está demandando. La valerosa toma de decisiones, y llamamos valerosa porque en situaciones desafiantes muchas veces tenemos que actuar sin precedentes o no tenemos mucha información para actuar, y sin embargo tenemos que actuar. Entonces implica tomar decisiones. Y por último, la responsabilidad personal. La responsabilidad personal, que es netamente el asumir compromiso frente a lo que estamos decidiendo o frente como a las acciones que queremos implementar.
En términos entonces de la perseverancia, ¿qué nos ayuda a ser resilientes? Uno, poder mantener el foco en esa meta que nos hemos fijado, a pesar de las distracciones que hayan. Y aquí, en términos de las organizaciones, sucede mucho que nos planteamos un proyecto, pero llega otro proyecto, llega otro requerimiento, de casa matriz hacen otro requerimiento, en fin, entonces estás como múltiplemente demandado de muchas áreas y a veces pierdes el foco en eso que quieres lograr. Para poder ser resilientes necesitamos tener esa disciplina y esa convicción de que lo que me propongo, a pesar de las circunstancias y los distractores, lo logro. Si me fijé en hacer un proyecto, un semillero, una formación de backups en la organización para mi equipo, para los ejecutivos claves, bueno, tiene que ver con que a pesar de las circunstancias y las demandas, yo lo pueda lograr. O si tengo en un proyecto personal estudiar un idioma, hacer el desarrollo de alguna habilidad, por ejemplo, pues también que eso que me propuse lo logre. Implica generar unos espacios en mi agenda, hacer una administración efectiva del tiempo y siempre poner lo importante sobre lo urgente. Y otro elemento allí importante es no rendirnos hasta agotar todas las posibilidades. Esto significa que si tenía plan A, que si tenía plan B, intenté plan C y bueno, ya finalmente no se dio, ok, pero estoy tranquilo de que logré las múltiples opciones y agoté todos los recursos que encontré para ese propósito que tenía. Acá, por ejemplo, muchos profesionales del medio artístico han generado este tipo de acciones, o sea, no se han rendido hasta encontrar esa posibilidad que necesitan pues para poder lograr sus objetivos profesionales. Muchos empresarios también que vieron que tenían que tal vez cerrar sus compañías por los temas de la pandemia, lograron encontrar salidas, generar alianzas y bueno, hoy día están produciendo de pronto otra línea de negocio, pero finalmente no tuvieron que cerrar sus compañías. Entonces, estos dos elementos pues nos ayudan mucho para poder ser resilientes. En términos de la adaptabilidad, súper importante, ¿qué nos ayuda a ser más adaptativos? Mantenernos actualizados y alerta hacia el futuro. Acá un poco les pregunto, bueno, ¿cómo nos actualizamos en términos de nuestra profesión? Sabemos qué cambios hay en términos de nuestra profesión, qué tendencias existen ahora, cómo estamos informándonos sobre ello. Sabemos sobre los cambios en nuestra organización, qué ha pasado en el mercado, cómo se está pronosticando en términos de mercado el futuro de la organización, a nivel de estrategia, qué cambios pueden estar existiendo en términos ya de mundo, a nivel mundial, de economía mundial, por ejemplo. Es muy importante estar actualizados e informados de lo que va sucediendo, porque cuando estamos informados, pues cuando el cambio viene ya no nos toma por sorpresa, porque lo estábamos vislumbrando desde hacía un tiempo o suponíamos que esto podía pasar. Entonces, esto nos ayuda muchísimo para mantenernos, el mantenernos actualizados para poder responder de manera resiliente. Y también el evaluar continuamente estrategias y ajustarlas es muy necesario y muy importante para estos temas de resiliencia, porque cuando nosotros nos amarramos a una sola estrategia, pues perdemos opciones, ¿no? Y a veces vemos personas que son un poco estrictas como en ello y dicen, no, bueno, yo me fijé esto y entonces tengo que cumplir, pero si esta estrategia no te está funcionando, es muy importante que a tiempo tú digas, bueno, esto no es, y la ajustes y la cambies, ¿no? Si, por ejemplo, diseñé un plan para poder hacerle el seguimiento a mi equipo en estos temas de teletrabajo, pero no me está funcionando, no estamos hablando, se nos está perdiendo algunos temas, haciendo el tema del seguimiento tal vez no está funcionando tanto, bueno, es porque de pronto es necesario hacer algunos ajustes a esa estrategia o cómo te visualizaste que podía hacer ese acompañamiento. Entonces, esta evaluación continua de la estrategia que nos planteamos es fundamental también para poder alcanzar nuestros retos. La toma de decisión, perdón, en términos de valentía, está asociada a poder actuar ante situaciones de incertidumbre y de ambigüedad. Eh, Ahora, por ejemplo, no sabemos qué va a pasar. El mercado dice que posiblemente en febrero del otro año se va un poco a empezar a recuperar la economía mundial, pero pues todavía no es seguro. Y no nos podemos quedar paralizados hasta que eso suceda, es decir, tenemos que actuar. Y parte entonces de esta habilidad tiene que ver con
arriesgarnos, tomar pasos frente a situaciones en las que de pronto no tenemos precedentes o no tenemos información y también ayuda mucho poder considerar perspectivas distintas. Tenemos nuestra red de apoyo, esas alianzas que construimos, esas relaciones que construimos ayudan mucho porque pues son personas en sectores distintos que podrían darnos una mano y una mirada distinta de las cosas y nos pueden ayudar a tomar una mejor decisión ante situaciones en las que no estamos tan seguros. Y en términos de la responsabilidad personal, esta es pues una habilidad también que involucra, justamente se asocia como con los valores personales y tiene que ver con no buscar culpables cuando las cosas no funcionan. Cuando una persona es resiliente, aprende de sus errores, ¿no? Dice, bueno, esto lo dije yo, decidí que podíamos hacer esto, nos equivocamos o me equivoqué, asumo que me equivoqué, pero también aprendo de ello y entonces visualizo posibilidad para encontrar o actuar de otra manera. Una persona resiliente asume las consecuencias de sus decisiones, de sus acciones, no busca culpables y aprende como de esas situaciones para el futuro. Bien, entonces hasta aquí es un poco como una visión general de las habilidades para ser resiliente y un poco pensábamos desde nosotros, desde nuestra organización HP y decíamos, bueno, ¿qué tipo de habilidades estarán aplicando las organizaciones hoy día? ¿Estarán aplicando los tres, solo una? Y entonces nos llevaba a pensar, ¿las organizaciones de hoy son resilientes? ¿Estarán siendo resilientes? Y bueno, la pandemia como tal ha traído muchos desafíos actualmente, entonces hemos encontrado que definitivamente a nivel de la economía, pues hay una gran restricción, de hecho el Banco Mundial plantea que podemos tener o caer más bien en un 5%. En términos de las organizaciones en riesgos de insolvencia, los sectores más afectados a nivel latinoamericano han sido comercio, servicios e industria. Incluso también en términos del desempleo, la tasa del desempleo pues ha aumentado. Básicamente a nivel Latinoamérica también ha estado en un rango entre el 12 y el 19%. Y como les decía hace un momento, pues los economistas, los expertos dicen que esto posiblemente se recupere o que empiece su recuperación más bien en febrero del próximo año, pero no es algo pues que podamos realmente asegurar. Entonces, ¿cómo se han preparado las empresas? Las compañías han estado respondiendo a estos desafíos en términos, por ejemplo, de descentralización, lo cual ha significado que a nivel regional, muchas compañías que operan a nivel regional, pues digan, ok, no, miren estrategias a nivel local de acuerdo a sus mercados, lo cual pues ha permitido como movilizarnos. Muchas organizaciones también han generado reinvención en términos de sus modelos de negocio. Les decía, quienes estaban produciendo o comercializando ciertos productos han tenido que volcarse a otros mercados. Las organizaciones también han tenido que generar cambios en sus estructuras. Personas que hacían ciertos roles ahora tienen que hacer otros distintos y han tenido como que reorganizarse en ese sentido. Definitivamente, pues este tema del confinamiento ha involucrado el desarrollo de competencias digitales y que nos transformemos totalmente hacia ese mundo digital. Y aquí pues todas las compañías de tecnología están agregando un valor bien, bien importante. Y en algunos gobiernos, en países, pues se han generado una serie de subsidios que también han venido ayudando a las organizaciones. Entonces, un poco haciendo como este análisis, vemos que tal vez las habilidades que están generando las organizaciones están más a nivel de las últimas, del tercer grupo, que son las habilidades para la acción. Es decir, están generando habilidades para lograr ser adaptativos y permanecer en el mercado, ¿no? Pero pues de las otras dos habilidades, las de pensamiento y las de capacidad, no estamos viendo tanto, no lo estamos viendo tan claro, y mucho menos en términos de las personas. Un poco nos preguntamos, bueno, ¿y cómo las organizaciones se están preparando para que las personas respondan a estos desafíos? No solamente involucra, y retomo lo del principio, un tema de salud físico, ¿sí? Si bien estamos generando los espacios y los equipos para que no hayan como temas de compromiso en términos de salud física, es claro que todavía no hay una estrategia muy clara frente a la resiliencia. ¿Cómo vamos a desarrollar
resiliencia en las personas, no solo para que hoy respondan a todo esto que les impacta emocionalmente y psicológicamente, sino cómo las preparamos a futuro para que puedan responder a todos los desafíos que además van a seguirse generando. Y bueno, algunas organizaciones han generado algunos planes. Aquí algunas iniciativas desde Talento Humano que hemos encontrado tienen que ver con conectar a las personas con relaciones, es decir, con todos los temas de habilidades de capacidad, emociones positivas, valores, bienestar y entrenamiento. Algunas de las iniciativas que han tenido muchas compañías ha sido, primero, propiciar espacios de interacción entre las personas de la misma área o con diferentes áreas para hablar no de trabajo, sino de temas netamente personales, familiares, un poco ver al final de semana, bueno, cómo te sentiste esta semana, qué ha pasado en tu casa. Esos espacios resultan ser pues muy benéficos para los temas de salud mental. A otra iniciativa tiene que ver con la creación de círculos de éxito a final de la semana o a nivel 15, cada 15 días mensualmente, donde se rescatan los logros que tuvo el equipo o que tuvo la persona, es reconocer lo positivo y la visión de posibilidad. Es decir, bueno, ¿cómo nos fue esta semana? ¿Qué hicimos bien? ¿Qué podemos hacer mejor para la siguiente? ¿Mm? También están implementando temas de gamificación con información para contar sobre las nuevas estrategias, los nuevos planes y que no queden tan planos, pues justamente utilizan técnicas de gamificación para divertir un poco a la gente y que con su emoción logren a entender un poquito más y desarrollar mucho más esa habilidad como de resiliencia. Cafés virtuales para hablar con los líderes. Ahora, justamente con estos temas de virtualidad, pues lo que se sugiere es que la comunicación prácticamente que sea diaria con los equipos. Entonces, un café virtual de 10 minutos, 15 minutos todos los días para ponernos al día y ver en qué estamos. Planes o programas de reconocimiento a las personas sobre emociones positivas, especialmente las asociadas a colaborar con los demás, porque muchos ahora están diciendo, bueno, como yo estoy en casa y trabajando, pues desde mi casa hago lo mío y bueno, a veces pierdo como contacto con los demás. Entonces, este tipo de actividades pues también están asociadas a reconocer y a fomentar estos temas colaborativos. Los temas de entrenamiento en competencias digitales han sido otra iniciativa clave, porque no solamente tiene que ver con responder a una necesidad de mercado, y lo hablábamos con el tema de adaptabilidad, que uno tiene que ver con desarrollar conocimientos y habilidades frente a la situación de adversidad, sino también porque las personas se sienten nutridas en términos de su aprendizaje. ¿No? Que están adquiriendo habilidades distintas y eso pues también les permite sentirse con una conexión especial, con una misión y un reto especial frente a eso que están haciendo. Y por último, prácticas en términos de vida saludable que están justamente respondiendo a ese bienestar emocional y físico del que estábamos hablando. Algunas actividades son están asociadas a yoga, cocina, teleasistencia, no solamente en términos de bienestar, como les decía, de salud médico, sino en términos también de hacer un seguimiento, una teleasistencia psicológica. Bueno, y estas son pues algunas de las iniciativas que nos han compartido algunos de nuestros clientes pues muy amablemente de lo que están haciendo. Sin embargo, pues nos lleva a pensar y a reflexionar que es un reto aún para muchos. Tenemos que seguir trabajando en el desarrollo de una estrategia clara en términos de resiliencia para el desarrollo de las personas. Nosotros tenemos aquí pues una propuesta en términos del desarrollo de esta resiliencia y es un poco con lo que ya quisiera ir cerrando nuestro webinar y tiene que ver con justamente hacer un abordaje integral de estas tres habilidades. Es decir, no solamente quedarnos en un grupo, sino que con una estrategia especial de abordaje podamos identificar cómo está una persona en términos de cada uno de sus grupos de habilidades, cuáles son sus fortalezas, porque algo también a lo que los invitamos desde una mirada de la psicología positiva es que siempre en términos de desarrollo nos apalanquemos en las fortalezas de las personas, que es lo que les permite luego poder desarrollar las demás habilidades, y ver también cuáles de ellas no están tan fuertes y generar así planes de acción y de desarrollo mucho más específicos.
¿Cómo lo proponemos nosotros? Estamos en el proceso ya de implementación de una herramienta diagnóstica. Es un assessment online, dura 20 minutos, pero es muy valioso en la medida en que nos permite tener un informe muy descriptivo de cómo está la persona en términos de su resiliencia, qué aspectos tiene que crecer, qué aspectos tiene que desarrollar. Incluso también nos da una serie de tips sobre mucho de lo que les hablé hoy en nuestro webinar bueno, y otras cosas que están allí y que son bien interesantes de entender. Y a través de este diagnóstico, pues generamos planes de formación ya muy específicos que pueden ser en términos de una de las habilidades o de las tres, muy ajustables pues en términos de horas y virtuales obviamente. Y también estrategia desde el coaching, ese acompañamiento a nuestros ejecutivos, a nuestros colaboradores que requieren de pronto un acompañamiento especial y bueno, a través de un plan o un programa de coaching podemos también hacer como ese acompañamiento y ese desarrollo. Bueno, no tendríamos como mucho más tiempo para ahondar en ello, pero yo los invito a que si quieren ampliar un poco más esta información, nos escriban a infocolombia@hpintl.com o también a través de nuestras redes sociales en Facebook, Twitter, eh, pues LinkedIn. Allí estamos para que puedan entrar y conocer mucho más de esto que hoy les estoy contando, o incluso, pues bueno, si quieren también reunirnos y poder darles este asesoramiento como más en detalle. Bien, hasta aquí entonces un poco como ya esta mirada de lo que es la resiliencia. Ahora quisiera, antes de pasar a un espacio de preguntas, invitarlos a desarrollar una pequeña encuesta, súper pequeña, son 5 preguntitas muy rápidas, para que ustedes pues puedan tener allí como una visual también de lo que acabamos de hacer. Entonces, en este momento en sus pantallas va a aparecer una encuesta y les agradecemos entonces su colaboración con estas preguntas. 5 preguntitas rápidamente. Bueno, creo que ya estamos finalizando con algunas de sus respuestas. Bien, entonces, si quieres, María Jimena, ya podemos dar espacio para las preguntas que hayan venido surgiendo a lo largo de la conferencia. Ok, bueno, aquí nos envía una pregunta Ana Silva. Ella nos indica, en los hijos o personas en formación, ¿cómo podemos evitar transformar el pensamiento optimista soñador a pesimista realista durante el proceso de comprensión de la realidad? Bueno, sí entiendo bien la pregunta. Ok, entiendo que es cómo desarrollamos
en nuestros hijos, en la infancia. ¿Un poco lo entiendes? Un poco enfocarlos en el optimismo realista y no que se vayan al extremo pesimista ni a los muy soñadores. Entonces, ¿cómo centrarlos en este optimismo realista? Bueno, los niños y en general, bueno, los adultos también seguimos mucho modelos, ¿no? Aprendemos mucho por el modelamiento. Eh, Todas las personas que están en nuestro alrededor y que hacen parte de nuestro contexto, pues determinan mucho nuestra forma de actuar y de reaccionar a situaciones. Parte de esas habilidades, pues están obviamente desarrolladas por uno sus características personales, pero obviamente en este caso los padres influyen mucho en este desarrollo de estas habilidades. Así es que yo pensaría que una manera de generar este desarrollo es uno a través de nosotros mismos como modelos de ellos, o en caso incluso de los líderes como modelos de nuestros equipos de trabajo, ¿cierto? Siendo congruentes con que si es lo que solicitamos, pues nosotros mismos lo apliquemos para modelarlo en los demás. Y obviamente en esa posibilidad de poder discernir y de compartir nuestras experiencias con esta red de apoyo y de la que incluso ellos hacen parte, también un poco allí moderar y afianzar conversaciones que estén siempre muy orientadas no a quedarnos en el problema, sino en la solución y a no ver justamente lo negativo, sino a enmarcar desde una posibilidad de ideas, lluvia de ideas, para abordajes distintos a situaciones que parecía de pronto no tener una solución, pero generar ideas que de pronto nos lleven a pensar en posibles múltiples alternativas sin tener que decir si es una buena idea o una mala idea, sino sencillamente generemos opciones. Es una manera también de facilitar con los equipos y con los niños también esas opciones de desarrollo, de visualización de posibilidades. Ok, Alejandra, bueno, ya hemos llegado pues al final de nuestra charla el día de hoy, estamos cumpliendo el tiempo. Queremos pues agradecer a todas las personas que participaron, esperamos que sea de provecho para todos y pues damos en este momento pues por finalizado, ya como les comentaba Alejandra, nos encuentran y nos pueden contactar en un momento en que consideren pertinente abordar o ahondar en estos temas. Listo, muchas gracias también a ti Alejandra. Gracias, gracias a todos, gracias María Jimena, bueno, que tengan una feliz tarde, espero que de verdad les haya gustado y que pues bueno, en realidad les aporte mucho para sus vidas y para sus trabajos. Feliz tarde para todos, gracias.